algo que no se puede hacer, pero ya acabo materias. Si yo me gastara más tiempo, me cambiaban el título. O sea, me quedaría estudiar más y cambio de programa y bueno, una cantidad de cosas. Entonces, yo no tenía nada de mi informe de semillero y me tocó empezar de cero y me tocó presentarlo en trabajo de grado 3, trabajo de grado 4 y al profe José Raúl. Y así entre todos. Entonces, fue una locura porque yo no tenía nada. O sea, yo tenía información aparte, pero como tal no tenía nada estructurado. Y ya, o sea, ya prácticamente me falta resultados. Ya. Ah, Pero ha bueno. sido una locura, de verdad. En 3 semanas he hecho todo. Te Y ha así. tocado fuertemente, de razón. Y lo siento, no, y ayer fue una locura porque había protestas y eso, y me quedé en banderas. Y yo tenía el documento aquí en casa, ¿sí? Y yo estaba pues trabajando. Y yo no, ¿y ahora qué hago hasta que llegue a mi computadora? Y Bueno, hasta no hay que llegué, problema. No hay problema, ya lo recibimos. Alcanzamos a, pues yo alcancé a ver ambas, pero no todos vimos completo. Pero pues como de todas formas tú tomas un fragmento, ¿cierto? Entonces, bueno, la idea es continuar con el protocolo como hemos venido haciendo. Antes de comenzar, entonces nos gustaría hacer, como siempre, la pregunta al profe Juan, como si quieres algo que decir o contextualizar un poco, o no sé, lo que quieras decir. Bueno, muchas gracias, Juliana. No, pues, ¿qué se podría decir con respecto a esta sesión? Pues, bueno, son las últimas, es de los últimos talleres, ¿no? Los niños ya traen como unos conocimientos ya más estructurados con respecto a lo que es el género y demás. Ellos ya a partir de ciertas indicaciones e instrucciones, ellos ya como que son más conscientes de cuál es la instrucción y qué es lo que deben hacer y ajustar. Entonces creo que las sesiones, eh, estas últimas sesiones, a pesar de que hubo ciertas improvisaciones en mi labor, ¿cierto? Porque, bueno, lo que habíamos comentado la vez pasada al respecto de que con los niños siempre toca estar uno como, bueno, a veces le toca dar un giro a uno de 360 grados como para poder aterrizar con ellos lo que está pasando ahí. Pero en general creo que el taller particularmente creo que tiene muchas bondades al respecto de todos los objetivos tratados durante las secuencias o talleres, ¿cierto? Entonces, la actividad final es una actividad que es muy... También partamos de eso, que los talleres también sufrieron algunos ajustes, ¿cierto? En el camino. Entonces, inicialmente se habían pensado las entrevistas alrededor de qué sé yo, disfrazarnos nosotros de superhéroes y que ellos nos entrevistaran o traer a alguien personificado, ¿cierto? Pero también nos pareció muy bonito como que ellos pudieran entablar con su superhéroe, que es el papá, el abuelo, el tío, ¿cierto? Entonces creo que también nos brindó como unos aportes más significativos con el taller, porque creo y esto viene desde el taller pasado, porque en el taller anterior, bueno, no sé si tuvieron oportunidad ese taller creo que no estuvo para autoconfrontación, es donde ellos entrevistan a una superabuela. ¿Mm? Entonces, a partir de como de esa actividad, como de esa dinámica, ellos como que ya entran como en un, como en un camino como más, como de reconocimiento, más preciso. Ah, es esto, estamos como haciendo esto. Y cuando llegamos a hacer la entrevista en este taller a los papás, fue como más, sí, digámoslo así, aterrizado en cuestión del conocimiento de ellos. Entonces creo que bueno, esperemos a ver qué pasa ahorita en la autoconfrontación. Chévere, muchas gracias por el contexto. Listo, Laura. Entonces,
Tienes la palabra. Bien, gracias. Profe, qué cool, quería darte mi opinión con respecto a eso y qué chévere que lo hayan decidido hacer con la familia, porque en principio, no, o sea, digamos que durante los talleres no hemos visto a Spider-Man, a Iron Man, a Hulk, ¿sí? Sino son los agentes sociales. Entonces, qué bueno también que empezamos con el super bombero, la super profesora y llegamos de afuera hacia adentro, hacia quienes son los superhéroes en nuestro hogar. Y creo que eso también abre la puerta a que nosotros podamos soñar con ser en algún momento superhéroes, ¿sí? Y poder cambiar el contexto en el que estamos y bueno, no sé, digamos que aportar un granito de arena. Entonces, qué interesante eso. En verdad, qué bueno que haya existido ese ajuste, ¿no? Me parece a mí, ¿sí? Que va como más con el hilo conductor, pues que se deseaba llevar a cabo. Bien, entonces, bueno, les cuento. Yo decidí dividir la sesión en 4 diferentes episodios. Podían haber sido 5, pero no dejé la última entrevista, que es la de la tía, porque me parecía como otra entrevista, pero igual, pues es importante porque ahí también podemos sacar diferentes elementos. En el primer episodio tenemos la contextualización como de la actividad, entonces el profe les puso diferentes respuestas y ellos debían identificar la pregunta, ¿sí? Entonces, pues qué importante es porque uno siempre está pensando, ¿cuántos años tienes? Tantos. Pero en el momento en que se cambia el orden es donde empieza también a razonar y empiezan otros factores a afectar dentro de lo que se está preguntando y de lo que se desea obtener. Si quieren, iniciamos con ese. Vamos a ver algunas y la de la edad, que fue la que más me llamó la atención. Vale, entonces permítanme, ya les comparto. A mí gustar jugar con amigos. Sí, tener muchos amigos y con ellos cocinar galletas. A mí gustar jugar con amigos. Sí, tener muchos amigos y con ellos cocinar galletas. ¿Listo? Muy bien. Tenemos una pregunta. ¿Cuántas galletas te comes en un día? Y también, aparte de comer galletas, ¿qué otras cosas te gusta hacer? Muy bien, les voy a leer de nuevo y ustedes van a identificar cuál es la pregunta correcta que le están haciendo al monstruo. Si el monstruo responde: a mí gustar jugar con amigos, sí, tener muchos amigos y con ellos cocinar galletas. ¿Qué será lo que le están preguntando al monstruo? ¿Cuántas galletas te comes en un día? O aparte de comer galletas, ¿qué otras cosas te gusta hacer? ¿Cierto? ¿Cuál será la pregunta que le están haciendo al monstruo? Aparte de comer galletas. ¿Quién habló? La segunda. Samara. Samara dice que la segunda. Samuel, ¿estás de acuerdo? Aparte de comer galletas, ¿qué otras cosas te gusta hacer? Jugar. Listo, Samuel. Si al monstruo come galletas al monstruo come galletas está respondiendo algo. Y él respondió: a mí gustar jugar con amigos. Sí, tener muchos amigos y con ellos cocinar galletas. ¿Cuál será la pregunta que le están haciendo? Aparte de comer galletas, ¿qué otras cosas te gusta hacer? ¿Qué otras cosas le gusta hacer al monstruo come galletas? Le gusta jugar. Le gusta jugar y también le gusta ¿qué? Cocinar. O sea que la pregunta que está bien, ¿cuál será? Ay, perdón. ¿Qué más le gusta hacer? Es mal. Y esta
Muy bien, lo que dijo Samara. ¿Listo? Ahí ya la están viendo, el chulito verde, que significa muy bien. Bien, esa es la primera partecita, ya les mostramos la de la edad. Entonces, digamos que es muy curioso porque era Samuel, profe, Sí, sí, Samuel. y el todo jugar, y el profe no, él come galletas, que casualmente le coincidió porque ahí también dice jugar, pero él la entendió para él, y él de una vez, pues jugar, profe, y es muy curioso. Él pensó que le estaba preguntando a él. Entonces él contextualizó lo que yo le estaba haciendo era con él, personalmente. ¿Qué te gusta hacer? No jugar. Y es como, bueno, él come galletas, dice, entonces también es esa labor de se van y otra vez atrápelos y devuélvalos a lo que estamos, ¿no? Sí, es una cosa que yo quería también como para que, bueno, son niños pequeños, son niños que tienen, algunos tienen también dificultades en lo que es la lectura y demás. Entonces también en esa parte, en la repetición, bueno, a mí me toca mucho como estar repitiendo como lo que está en la presentación, ¿cierto? Por el hecho también de que algunos tengan esa dificultad en cuestión de la lectura, ¿no? Entonces eso era lo que quería también Total. conocer. Y si se evidencia, pues yo siento, porque digamos, Samara y Liam son así. Ellos apenas ven, ya leyeron y ya tienen la respuesta. Mientras, por ejemplo, Juan David está por allá mirando otra cosa, así toda la clase, hasta que otra vez toca repetirle y él ya entiende de qué es de lo que se está hablando. Exacto. Ahí se nota eso. Y él es más de escucha, de escuchar qué está diciendo el profe, porque los códigos en sí los tiene aún todavía, de escritura los tiene todavía muy débiles, entonces no, él, y también creo que la presentación no ayuda mucho, de eso me di cuenta, ya después cuando se terminó el taller, dije, debí haber de pronto hecho la presentación bueno, de otra manera que fuera como más, como no tan densa, ¿cierto? Me parece a mí, pero bueno, eso ya sería cuestión como de pensar muy bien cómo es que se podría hacer mejor esa presentación. ¿Con qué otros elementos gráficos se puede uno ayudar para que no sea tanto texto, sino que al ver la imagen ya sé Exactamente. qué es lo que él me está respondiendo? Sí, pero igual sí funcionó porque, o sea, lo importante es que a pesar que tocó repetir 80 veces, la cogieron y entendieron cuál está bien y cuál está mal. Sí, entonces también se trata de eso, creo yo, que es como, bueno, pude haber hecho esto, pero cómo la salvé y fue así. Y funcionó, llegamos al objetivo que era. Sí, exacto. Bien, les voy a poner esta de la edad porque es donde hay como un tris de confusión que yo noté, ¿no? ¿Cuál? Que ha comido muchas galletas. El monstruo responde. Yo no estar muy seguro, pero poder decir que haber comido muchas galletas durante mi vida. Lo repito, yo no estar muy seguro, pero poder decir que haber comido muchas galletas durante toda mi vida. ¿Qué está queriendo decir el monstruo, Sara Polanía? Que ha comido muchas galletas. ¿Durante qué? Durante muchos días. Durante muchos días, durante toda su vida, ¿cierto? O sea, ¿qué le estarán preguntando al monstruo para que él responda a eso? Vamos a mirar. ¿Qué edad tienes? ¿O comerías galletas de brócoli? ¿Cuál ustedes creen que puede ser la pregunta? Comerías galletas, profe. ¿Cómo?
La segunda. La segunda, ¿comerías galletas de brócoli? Sí, profe. Comería galletas de brócoli. Listo. ¿Y la que dice qué edad tienes, no? No. No, bueno, vamos a ver qué piensa aquí la entrevistadora, la niña. ¿Qué edad tienes? Es la correcta. Y la otra, ¿comerías galletas de brócoli? No es porque no le están preguntando si a él le gustan las galletas de brócoli. Él no está respondiendo eso, que a mí me gustan las galletas de brócoli. Pero la edad sí, porque él está hablando durante toda su vida. ¿Listo? O sea que la pregunta le pueden hacer, ¿qué edad tienes? ¿Listo? Muy bien. Listo. ¿Qué tal esa? No, yo no me acordaba de esa. Sí, Compleja. esa es muy compleja. Creo que se debe haber estructurado mejor porque inclusive para nosotros. Hasta para uno. Pero mira que cuando yo inicialmente, yo estaba totalmente seguro que era la de brócoli. Fue sorpresa para todos. Mi tono de voz y mis reacciones, sí, claro, pero cuando se chulió el qué edad tienes, yo no me acordaba de esa pregunta. Esa es muy compleja para ellos. Claro. Esa sí se debe totalmente reestructurar en esa. Ellos también estaban todos seguros, o sea, y si todos participaron y todos la de brócoli, profe, y es esa. Sí, exactamente. Sí, total. Profe, ¿tú vas a decir algo? Sí. Sí. Okay. No, me parece un ejercicio fantástico. O sea, puedo decir, bueno, primero que la clase es bellísima, porque además me remonta a mi infancia cuando tenía una profe que también cantaba y todo eso, casi me hace llorar, la verdad. Entonces, la clase es bellísima en lo emotivo, en conectar a los niños, en generar lazos y además pues de aprovechar la música, que pues tú eres de música para el lenguaje, yo creo que eso es una ventaja tremenda. Bueno, eso como la introducción. Pero ya cuando se propone esto, me parece que está muy bien el ejercicio y me parece que está bien, aún cuando, o bueno, no quisiera decir que bien o mal, o bonito, feo, no, sino me parece que está pensado para trabajar los niveles de complejidad. Y creo que se deben hacer más ejercicios de esos, muchos más ejercicios. Este apenas fue un pequeño ejercicio que implica un proceso deductivo inferencial. Y ese nivel es muy difícil para cualquier edad en la que uno esté. ¿Sí? Entonces creo que es muy interesante porque lo que hace es intercambiar la lógica, ¿cierto? Inductiva, yo pregunto, tú me respondes y ya, ¿sí? Pero al intercambiar la lógica no, yo doy la respuesta y tú buscas cuál fue la pregunta, ese es un proceso de pensamiento que no es, ya, listo, la tengo, no, sino que es un proceso de pensamiento que se demora. Y creo que ellos, algunos, como la niña, logró hacer ese proceso en la primera. Este ya está mucho más complejo, incluso para uno, por supuesto, que uno dice, no, pero espere, ¿cómo así? Y uno vuelve a leer y dice, claro, pues como galletas, no era porque tal cosa. Pero para los niños, cuando recién están haciendo los ejercicios, claro, indican un nivel más difícil de lograr. Entonces, yo diría que se deberían mantener esos ejercicios. Me parece maravilloso porque, y la presentación, a diferencia de lo que tú dices, a mí me parece que la presentación está muy bien, justo por lo que hace una niña, ella está leyendo al mismo tiempo que tú. O sea, se está haciendo lectura en voz alta y le estás ayudando a reconocer a identificar los códigos, ¿no? Entonces, creo que a diferencia de lo que dices, a mí sí me parece que podría estar bien
dejar el texto para que ellos vayan leyendo e identificando mientras tú lees, ¿cierto? Además que lo haces 2 veces, entonces lo escuchan y lo están leyendo. De pronto los dispositivos que ellos tengan no sean también los adecuados, ¿no? Porque si es un celular, pues sale muy chiquito. ¿Sí? Ese es el problema de siempre, ¿no? Que uno desearía como todas las condiciones perfectas, que estuviera en mi computador, que fuera la pantalla grande, etcétera. Pero pienso que está bien pensado, está bien, a mí me parece un ejercicio muy exigente para ambos, para el profesor y para los estudiantes, sobre todo cómo explicar ese ejercicio. Y creo que se logra, pero diría, podría extenderse en más tiempo, hacer más ejercicios con otros. Y de pronto ese podría, pero yo lo dejaría como algo que se debe hacer así constante. Ese tipo de ejercicios desarrollan mucho pensamiento, muy chévere. Ok, gracias, profe, todos así. Sí, en general, lo que les decía al principio, que en verdad es muy chévere como que te cambien el rol y que te cambien el orden de las cosas porque necesitas hacer procesos diferentes. Y en esta, pues también siento yo que va es lo de la complejidad, ¿no? Porque ahí uno, ¿qué? Pero ¿cómo así? ¿Pero será de brócoli o será la edad? Pero no entiendo y ellos todos convencidos. Y también quería añadir lo que dijo la profe Juli de la lectura, que pues se evidenció sin esperar evidenciarse porque dejó su micrófono abierto. Entonces, pues qué chévere y qué chévere también que al final hayas podido retomar y decir como no, pero si nos está diciendo durante toda la vida con qué se relaciona. Entonces es lo mismo del ejercicio de si se van como las ovejitas, tráigalas como sea. Sí, entonces pues qué chévere. Dale, Miss. Ah. No, yo quería aportar ahí que precisamente en este taller y en todos los talleres que se han desarrollado se ve la importancia de la investigación, ¿no? De cómo estos talleres cuando son planeados, organizados, apuntan a algo y pues realmente apuntan es al desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Entonces creo que con los niños tan pequeños se está logrando eso, como cuando se da, como que se piensa el hacer de uno como docente, se transforma, ¿no? Y a pesar de que Juan dice, obviamente hubo momentos en que se tocó cambiar, pues como el objetivo de pronto del taller, sin perder como su esencia, ¿no? Se apunta precisamente al desarrollo del pensamiento crítico por medio de estos géneros discursivos. Y pues uno se da cuenta ahí cuando los niños pues se apropian de ese proceso y también nos damos cuenta que definitivamente a veces en la educación no es correr con el hacer y los temas y entonces tengo que ver, por ejemplo, en primerito uno diría, no, pero géneros discursivos en primero, no, pues, pero entonces sí vemos el cuento, vemos la fábula, pero todo es con la premura del tiempo, ¿no? O sea, tengo que ver esto, pero son aprendizajes a corto plazo, ¿no? Creo que esto para los niños es muy significativo. Ya en el otro, yo no lo alcancé a ver, pero lo voy a ver. El otro, cuando ellos se apropian de su rol, me parece muy importante eso, darle su tiempo al proceso que nosotros queremos trabajar con ellos y no con la premura del tiempo, no es que tengo que llenar y hacer y por eso creo que a veces el sistema educativo falla, ¿no? Porque corremos tanto que los temas y los conceptos y el conocimiento queda y a veces agobiamos a nuestros estudiantes con tanto, pero no les queda muy en su ser esos conocimientos. Y creo que para estos niños, pues este trabajo ha sido muy significativo, creo que no lo van a olvidar y lo van a tener muy presente pues para su vida, porque en últimas eso es a lo que tiene que apuntar la educación, a mi vida, ¿no? A mi vida como estudiante, como más adelante como ser social y tenerme que enfrentar ya a otras situaciones, pues eso me va a permitir tener esas herramientas, ¿no? De acuerdo, como con un solo proyecto se complejiza tanto, ¿no? Tiene tantas aristas, como con un solo proyecto, yo digo, pensamiento inferencial, o sea, con estos niños,
cómo se desarrolla eso. Y ahí está, o sea, no es como un tema que haya que ver, sino que es algo que se requiere para el mismo desarrollo del proyecto. Entonces creo que está muy bien pensado, sí, se nota muchísimo la planeación y la echadera de cabeza de cómo hacerlo en cada detalle, aun cuando por supuesto hayan adaptaciones, porque eso siempre va a existir trabajando con seres humanos, pero pues esto es muy bello. Yo creo que es una de los talleres que más me ha gustado, porque además he visto como, claro, hemos visto como la evolución, ¿no? En los niños, cómo van transformando cada vez. Entonces está muy lindo. Muchas gracias. Sí, total, eso pensaba yo también porque siento que este taller es más de evidencia. Sí, de todo lo que paso a paso se fue construyendo, aquí ya se plasma como tal. Entonces, pues qué chévere de verdad. Algo que quería acotar también ahí, ahorita viendo los recortes que seleccionó Laura, es de que nosotros también nos pensamos muy bien las recapitulaciones, es decir, como la explicación después de dar ¿cómo sería? La exposición. Por ejemplo, en esta pregunta, ¿cierto? Los niños van a responder, nosotros cómo vamos a recapitular eso o cómo vamos a dar respuesta a eso. En eso sí nosotros como que fuimos muy precavidos, más que todo no en estructurar algo ni nada, sino en, oiga, tenemos que pensarnos porque los niños nos van a preguntar esto, o tenemos que pensarnos cómo vamos a responder si nos preguntan esto, tenemos que pensarnos cómo vamos a responder si sucede esto, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones también como que fueron fueron previstas. Entonces, creo que sí. Se anticiparon. Sí. Qué importante eso porque, o sea, digamos, yo nunca pienso en eso, ¿sí? Siempre es como, bueno, voy a hacer esto, y ahí se mira, ¿sí? Ahí miro a ver cómo me defiendo, sin que suene como a que sea mediocre, ¿sí? Sino, bueno, iremos viendo cómo se dan las cosas, pero uno nunca se pone en el papel, pues yo nunca me he puesto en el papel de mis estudiantes, como, bueno, si a ellos no les queda claro esto, me podrían decir esto de acuerdo a la edad que tienen. Entonces, qué importante es eso porque de esa manera también se facilita todo el proceso y uno no se pone a decir cosas que no son, que los va a confundir más y a detener el proceso, ¿no? Sí, además aterrizar el discurso, ¿no? Porque en ellos toca como ser muy, ¿cómo podría ser el nombre? Como muy tranquilos en el discurso, es decir, aterrizar muy bien el lenguaje para que ellos puedan comprender todo lo que está sucediendo ahí. Entonces, Sin embargo, tú usas palabras complejas, pero utilizas sinónimos para aclararlos a ellos. Y eso también me parece valiosísimo. Porque decirle a un niño, ¿qué consideras tú? ¿Cómo consideras tú tal cosa? Y luego tú lo aclaras, ellos te entendieron. No por eso, y de pronto pueden empezar a utilizar la palabra consideración. Yo sí, considero tal cosa. exacto. Entonces, es ese equilibrio tan difícil, pero muy interesante. Listo. En esta parte, no mentiras, en la siguiente parte se evidencia más eso que tú hablas del lenguaje, porque ya es cuando ellos tienen que decir por qué califican de esa manera la entrevista y tú les preguntas como si en verdad estuvieran en una conferencia o algo similar como gente grande. Entonces, qué chévere también poder enriquecer de esa manera el vocabulario. Bien, ellos al finalizar la parte anterior crearon caritas feliz, feliz, sorprendida y triste. Verde, amarillo y rojo como el semáforo para poder pues seguir con la actividad. Entonces vamos a ver la explicación de la actividad y vamos a ver la primera evidencia que es la de Samara. ¿Vale? Acá es un minutico para que podamos entender cuál es la actividad que se realizará. Cuando mostremos la carita, algunos de ustedes, yo les voy a preguntar el por qué tú estás dando esa calificación alegre o de asombro triste.
¿Listo? Entonces tú me dices, profe, porque yo creo, profe, porque yo considero que, ¿listo? Entonces, muy bien, vamos a ver cómo nos va. Entonces, atentos porque les voy a presentar en estos momentos el primer video que vamos a ver. Entonces, atentos. No. El primer video que vamos a ver, ya está de los datos. El primer video que vamos a ver, atentos, va a ser este. Entonces, mucha atención. Hola, Escuchando el video. hola, super papá. Yo soy Samara y te voy a hacer una entrevista. ¿Tú cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Jonathan Pérez. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 35 años. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es el helado, ¿Cuál es tu color favorito? el negro. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2 hijos. ¿Cómo se llama? Se llama Daniel Felipe Pérez y Samara Pérez. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienen tus hijos? Mi hija tiene 6 años y mi hijo tiene 13 años. ¿Cuál es tu superpoder? Mi superpoder es la comprensión, el cariño y el amor. Gracias, super papá. Con gusto, super hija. Muy bien, perfecto. Listo. Esa era la primera entrevista. Entonces, ahí nos das la introducción de vamos a calificar entre bien, regulis y mal, y vamos con la entrevista. Entonces, en esta entrevista a mí me encantó porque yo siento que de verdad lo que nosotros como que le decimos a los chicos que uno en el colegio es lo que es en la casa, se evidencia bastante porque se nota que el papá es un papá que no está ausente, que está pendiente, que, mejor dicho, lo que es Samara se nota en su ejercicio como tal. Tiene música de fondo, la cámara no está ahí toda sucia y temblando, todo está organizado, ella se dirige bien, si algo le falta, ella se da cuenta y vuelve a formular sus preguntas. Entonces, creo que es muy importante también notar eso, lo del acompañamiento en casa y cómo les ayuda a ellos en su proceso, que definitivamente pues a mí me sorprende el proceso de Samara, porque ella es de las primeras que siempre habla, de las que tiene la respuesta correcta, o sea, ella está en lo que está, se ríe, participa, lee todo el tema, entonces siento que ese acompañamiento en casa totalmente se evidencia y el cariño con el que él le habla, ¿sí? Como, gracias, super hija. Entonces, él también está reforzando eso que se está haciendo en clase, lo que hablábamos en principio, ¿sí? Como que tú puedas soñar con ser un súper y que tu papá te diga super hija. Entonces también siento yo que en todo el sentido afectivo sube bastante y refuerza totalmente el hecho de que sí puedes llegar a ser un súper, porque en casa todos somos súper. Sí, entonces pues qué chévere. No sé si vayan a decir algo sobre este. Yo quería como, bueno, también opinar al respecto de lo que nos comenta Laura. Esta actividad tiene sí, total, tiene un componente emocional muy fuerte, muy grande. No solo con este video, sino con, bueno, con todos los videos que fueron enviados. Acá se mostraron solo algunos, bueno, creo que no están todos, 3, exacto. Entonces, todos los videos que enviaron tienen ese componente, tienen esa, que uno dice, uff, sí, esa vaina fuerte. Y el análisis que hace Laura con respecto a la familia es real. Es decir, hay familias que son supremamente comprometidas y bueno, y es que es algo que también nosotros le hemos inculcado mucho en ese trabajo de sensibilización y acompañamiento con los papás, porque nosotros siempre les hemos inculcado alrededor de la corresponsabilidad. O sea, es que es algo que estamos formando acá, pero ustedes también tienen que estar definiendo ese acompañamiento allá en casa, ¿cierto? Porque vaya, conéctese, mire a ver qué hace, cómo sucede
¿sí? Y como hay muchos casos de tipo, y más con niños tan pequeños, ¿no? Entonces, creo que el acompañamiento familiar ha sido muy grande en este sentido con algunos niños. Yéndonos un poco también al trabajo de este video, me parece también que hay un esfuerzo muy grande en ellos. Yo sí evidencié que viendo los videos, cuando uno ve el primer taller y ve estos videos, uno dice, el esfuerzo que están haciendo estos niños es inmenso alrededor de, cuando Samara le pregunta, ¿y cuántos años tiene? ¿O cuántos años tiene? Ella tuvo que pensar, devolverse, pensar, organizar la idea y decir, no, tus hijos, ¿cierto? Y eso me pareció muy valioso en el video en el video de ella. Y me parece también algo muy valioso en los videos, bueno, hablando un poco del video de Samara, es el tono de voz, la articulación, el gesto, la posición, la... Bueno, hay unos elementos que independientemente del discurso, o sea, están ahí y que son supremamente valiosos no, eso es muy grandioso. Entonces, creo que este material fue muy significativo, acotando un poco lo que nos decía Laura también, que sí. Total, profe. Y eso que tú estabas mencionando ahorita no fue algo que se les dijo que debía hacer, ¿sí? Uno nunca, para la entrevista tienes que sentarte derecho, peinarte bien y hablar fuerte, y es obvio. Y ellos ya lo tomaron como algo obvio y ya saben cómo deben estar, ¿sí? Entonces, qué chévere, de verdad, qué orgullosa. Ah, siéntete orgulloso, profe, porque de verdad cuando uno ve el video es como se logró, o sea, pasaron de el niño, la niña, y que no sabían mucho del primer taller, ¿sí? A ya ser ellos los autores de su propia entrevista y a llevar a cabo el género discursivo oral. Entonces, pues, qué chévere. Miss, dale. Ah. Gracias. Bueno, yo quiero hacer una acotación allí con respecto a lo didáctico y a cómo ustedes organizaron todo el taller pensando también en varios aspectos, no solamente en el contenido y la estructura de la entrevista, sino justamente en este aspecto de acompañamiento y de inclusión de la familia, porque es algo que las nuevas tecnologías vinieron a dar adicional, ¿sí? Están más presentes, es muy extraño, pero están más presentes que cuando era presencial, ¿no? Porque están atendiendo los padres también a la clase y ellos saben en qué van y porque están hablando del género de la entrevista. A diferencia de lo que decía Laura, yo sí creo que esto de la entrevista da para mucho y creo que no es algo obvio lo de la postura y lo de peinarse y arreglarse para la entrevista. Creo que sí es muy importante y hace parte del discurso y del género discursivo oral. El cómo se acompaña lo oral con lo corporal, el cómo se acompaña la posición. Fíjense que en el de la abuelita y en este, con el papá, la posición es una posición de conversación, de cara a cara, de contacto visual, de postura. En cambio, en la tercera, que es con la tía, creo, con la tía, es que es una chica joven y está el niño y la tía, ¿no? Sí, es la tía. Samuel, exacto. Ellos no se sientan frente a frente, sino de lado. No hay contacto visual y el niño está muy nervioso y todo el tiempo se está moviendo y eso hace que también sus palabras vayan igual, ¿no? Como tal cosa, tal otra, ¿sí? Claro, es diferente, digamos que eso sí se forma y sí se tiene que enseñar. Entonces, creo que es lo que quiero decir para que no me malinterpreten, no es que esté criticando cómo se hizo ni nada de eso, no, lo que quiero decir es que hay tanta riqueza
tanta riqueza en lo que se puede hacer con el género discursivo oral de la entrevista que podría seguirse alargando ese género y decir, listo, ya vimos cómo se pregunta, ya vimos cómo se responde, ya vimos que se puede responder y encontrar la pregunta, ya vimos cómo se estructura, cómo hay que saludar, despedirse, bueno, toda la estructura que es bien compleja, ¿no? Y luego, bueno, ahora miremos cómo hay que sentarse, cómo hay que hacer el contacto visual, cómo hay que... Creo que eso también hace parte del género. Y lo que pasa es que nosotros generalmente lo apartamos, lo descuidamos. Hace poco estaba justamente en una discusión sobre esto, porque hay dos posturas epistemológicas con respecto a la oralidad. Una que tiene que ver con que la oralidad desde lo lingüístico, es decir, de lo que está situado en la voz, ¿cierto? En lo que se dice, de pronto en la entonación, que eso tú lo enseñaste también, ahí está, de si habló bien, de si moduló bien, etc. Pero se deja generalmente de lado lo corporal, y lo corporal también se recoge. Entonces, solamente como hacer esa acotación que me parece importante para continuar con la riqueza de lo que están trabajando. Sí, Juliana, me hace recordar un poco, porque ese trabajo, porque nosotros le llamamos un trabajo performático en la música, ¿no? Cuando es algo ya desde lo corporal, la expresión y la comunicación. Y eso está muy ligado a lo que es la comunicación oral, al habla, ya sea cuando se vaya a hacer una expresión, cuestión de la oralidad o cantada, ¿cierto? Entonces nosotros siempre como que eh, hacemos esa salvedad de que no es solo vocalizar por vocalizar, sino que hay unos elementos que son gestuales corporales, y creo que la música ayuda mucho en cuestión de definir ese tipo de cosas. Es decir, yo cuando trabajo una canción, no es trabajar una canción por trabajarla, sino que la canción trae un propósito, y ese propósito precisamente es a partir de esos elementos. Y es muy interesante cuando estos pequeños, cuando estos niños empiezan como a generar esa puesta en escena, como esa actitud performática, es decir, cuando ellos ya con la voz están haciendo otras cosas, ¿cierto? Cuando ellos descubren que en su voz, por ejemplo, están haciendo unas inclinaciones o unas modulaciones alrededor de que estoy preguntando o estoy respondiendo, y eso hay unas oscilaciones en la voz que son muy importantes, y ellos también como que se descubren a sí mismos, y la posición y la expresión corporal ayuda mucho para eso, ¿cierto? Para hablar, para gestualizar, para vocalizar muy bien. Entonces me hace recordar un poco que desde las artes, no solo desde la música, yo creo que desde las artes escénicas es impresionante también el trabajo que se puede lograr con esto, de las artes plásticas, bueno, en fin. Entonces es mucho, solo acotar eso que me pareció muy importante lo que dijo Julián. Listo. Ahora vamos con el momento en el que empiezan a calificar la entrevista de Samara. Creo que es muy importante para ellos porque obviamente los pone en un lugar más crítico, más evaluativo, y qué chévere también que la hayas incluido a ella y que hayan incluido al dueño de la entrevista. Sí, porque es muy fácil señalar, pero ver lo que yo hice y acordarme, y será que sí, será que no, es mucho más importante, creo yo, ese proceso de autocrítica que estar a lo que siempre hemos estado acostumbrados, ¿no? A que me digan bien, mal, bueno, chao, me voy, ¿sí? Sino que uno pueda también tener una noción de lo que hizo y pueda defender lo que sabe que hizo bien, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a que está feo y uno, sí, soy el peor, está horrible, y uno nunca se detiene, no, pero no está tan feo, y lo hice con mis habilidades y con mi corazón, ¿sí? Que uno pueda también debatir. Entonces, me parece muy, muy interesante. Vamos al minuto 10:43.
ustedes. ¿Cómo fue el planteamiento de las preguntas de Samara? Samara hizo preguntas en la entrevista al papá, al super papá, sí o no. Ella le preguntó al papá y el papá respondió. ¿Cómo fue eso? Carita, muy bien, carita alegre, carita verde. ¿Cómo lo consideraste tú, Samara? Muy bien. Quería decirles, si vieron que Samara no la sacó de una, ella esperó a que todos tuvieran su carita para ella poderla poner. Sí, entonces es eso, como esperando siempre la aprobación de los demás y ya cuando tú la incluyes ya es como, ah, bueno, yo también puedo y no tengo que esperar a los demás, ¿no? Diana, ¿qué carita me estás mostrando? La carita verde. Muy bien, mi amor. Diana, ¿y cómo consideraste tú las preguntas de Samara? ¿Cómo las escuchaste? Ella que le preguntó al papá, por ejemplo. ¿Cómo fueron esas preguntas? Le pregunto cuál era su superpoder, ¿Sí? le pregunto su sabor favorito Mi amor, ¿recuerdas cuál es el color favorito del papá? El que respondió. y el color favorito. ¿Y Le recuerdas el... pregunto, Ajá, sí, le preguntó. ¿Y recuerdas cuál fue el color favorito que él respondió? Yo no sé. bueno, No alcanzaste a escuchar mi corazón. No importa, él dijo que el negro. Y también dijo algo con la comida favorita. Dijo algo con la comida favorita. ¿Quién me dice? el ¿Ah? helado, El helado. Muy bien. O sea que ahí nos damos cuenta que Samara sí hizo muy bien las preguntas. Porque el papá respondió, o el super papá respondió, carita verde. Muy bien. Ahora, les pregunto, Samara, ¿cómo consideran que Samara se expresó? ¿Se le entendió bien? Hubo un momento en el video donde no se le entendió nada. Vocalizó bien, se expresó bien, fue clara. ¿Todo se entendió? Cuando Samara preguntó, me hace el favor y me muestran qué carita consideran ustedes. ¿Sí lo entendiste bien? No, profe, yo lo escuché entrecortado. Ah, bueno, escuchaste el video entrecortado, Samuel, ¿cierto? Sí, profe. Ay, bueno, Samuel, listo. Pero entonces de pronto es un problema ya del audio desde aquí de la plataforma que de pronto te estaba llegando mal la señal. Pero si observamos y escuchamos bien el video de Samara, Samara fue muy clara y se expresó muy bien en cada una de sus preguntas. Por ejemplo, le voy a preguntar a ver, Matthew, ¿cómo consideras que se expresó Samara? ¿Tú le entendiste bien a ella todas las preguntas? Sí, señor. ¿Sí? ¿Hubo algún momento donde no se le entendió algo? Entonces le escuchó bien. Listo, perfecto. Entonces, carita verde para Samara. Ahora, les pregunto, ¿Samara se despidió? ¿Samara al final se despidió del superpapá o no? Pilas que todas esas cositas las vamos a ir teniendo en cuenta ahora que veamos el otro video. Samara se despidió. ¿Qué carita le ponemos a Samara? ¿Qué carita? Muy bien. Le voy a preguntar, a ver. Le pregunto a Juan David.
Juan, ¿sabes cómo se despidió Samara del superpapa? Diciéndole gracias. Sí, muy bien. Ella le dijo, gracias, superpapá. ¿Listo? Entonces Sí, ahí hubo carita. una despedida. ¿Cómo? Entonces, ¿qué carita le damos, Juan? ¿Tú qué dices? Verde. Muy bien, perfecto. Listo, y ya ahí siguen con la felicitación a Samara. Entonces, bueno, creo que hay varios aspectos a resaltar aquí. Y el primero, digamos, que es cuando les preguntas, bueno, ¿y qué hablaron de la comida? Y ese sí lo tenían súper claro, que era el helado, porque uno recurre a lo que le gusta. Eso llama la atención. Y que a un papá le guste el helado, cambia un poco también el contexto en el que uno está, que siempre es, no, y que el papá, como así, y hasta la cara de Samara cuando estaba él en la entrevista, que él se ríe y le dice helado, y ella, ¿en serio? Entonces, claro, en ese sí de una vez todos, helado de una, porque lo tenían más claro que tal vez el color o que tal vez el nombre de los hijos, ¿sí? Porque no es tan relevante en su realidad, creo yo, ¿sí? El segundo es el acompañamiento a Samuel, ¿sí? Cuando él, pues sí, y la mamá, pero si entendiste, y él, no, profe, no entendí, que no tuvo miedo, sino de una vez, la verdad, lo escuché muy mal, ¿sí? Y que tú también le hiciste la retroalimentación evitando la culpa, creo yo, ¿sí? Sino es como, bueno, de pronto es la plataforma, en vez de decirle, ah, Samuel, es tu internet, tú eres el que está mal, ¿sí? Sino que fue como, bueno, puede ser otro problema, pero te cuento que sí se escuchó bien. Entonces ahí el niño no se fue como, mi internet es lo peor, yo nunca puedo escuchar, ¿sí? Sino se fue como, bueno, algo pasó, pero estuvo bien. Entonces, creo que eso es como lo que más me llamó a mí la atención, como de las actitudes que ellos tienen y de lo que pudimos evidenciar. De ahí, Laura, perdón, me llamó, pues a mí me llamaron muchos momentos la atención, porque este sí lo alcancé como a ver, y me pareció muy genial, muy bonito, empezando pues por la misma actitud de los niños, como pues nosotras las maestras de preescolar somos muy emotivas y muy sensibles, ¿no? Frente a todos estos procesos que se dan con ellos, y más cuando uno de pronto tiene como esa visión de querer con ellos transformar, de querer con ellos investigar, pues uno, digamos, de pronto, pues yo me ponía a pensar teniéndolos uno de manera presencial, pues de pronto uno va y los abraza, les da, les da un pico, bueno, o sea, uno como maestro se siente pues también muy importante, o sea, ver esos logros en ellos, ver esas caras desde el mismo hecho cuando Juan les dice, bueno, ustedes van a ser los profesores, como que ¡oh! Esa importancia que me da mi maestro de decir que yo voy a ser un profesor, o sea, para ellos su maestro y para estos niños tan pequeños, su profesora de preescolar, su profesor de primerito, de primaria, es una persona, o sea, es un superhéroe, ahí sí como dice creo que en alguno de los talleres se decía también que las maestras son, en uno de los talleres que vimos con Juan, las heroínas o superhéroes. Entonces, para ellos, para estos niños pequeños, su maestra, su profesor, es un superhéroe. Entonces, cuando Juan los invita y les hace esa invitación de no, es que ustedes van a ser los maestros, van a ser los profesores, yo me ponía a mirar la carita de ellos y, uy, no, pues, esa importancia, ¿no? Esa importancia que tienen nuestros estudiantes que a veces nos falta a nosotros como reconocer en ellos esas voces, esas palabras, y entonces creo que esto es muy relevante para ellos. Y lo otro, pues, es que definitivamente se les está invitando a los niños a hablar en contexto, ¿no? Muchas veces, a veces también, pues, de la serie, el hacer, pues, nuestros niños por allá, hay un momento en que como que se nos pierden, pero no, mira que ellos ahí están tan apropiados del rol que no, en ningún momento se ve uno que esté por allá súper
o sea, a pesar de que de pronto se estén mirando su carita o estén así, están concentrados y están ahí en ese rol, ¿no? Cuando tú ves las entrevistas que le hicieron a, pues las otras dos que vimos, me encantó la de la abuelita, esa, no, yo me comería a ese niño a picos porque esas preguntas con esa propiedad y, no, y las preguntas que le arrojó a la abuelita. Y la abuelita también, esa manera de responderle, de decirle, cuando le dijo lo de las comidas, yo decía, no, esto es algo muy, muy emotivo, muy hermoso. Y al final el niño como se despide con ese amor, con ese respeto, creo que todos los niños todo el tiempo, sí señor, ese respeto, ¿no? Ese respeto tanto a sus compañeritos como al maestro, entonces me parece eso muy importante. Y lo otro, la importancia de esa escucha activa, ¿no? Creo que alguna vez en uno de los talleres que veíamos, pues uno siempre, bueno, la oralidad, hablar, hablar, pero el escuchar, y como que a veces, como que, bueno, el escuchar es simplemente hacer silencio y todo en silencio y ya, pero también mira que acá esa escucha activa, ¿no? Esa tarea también de, bueno, voy a escuchar, pero voy a estar atento a lo que el otro está diciendo. Cuando a mí me pregunten, ellos también como que rebobinan y se dan cuenta que están atentos, que están ahí pero porque es precisamente porque ya como que yo, por ejemplo, tampoco le veía como la relevancia a la escucha, ¿no? Y ahora veo que no, también hay que mirar esa escucha activa, como nuestra maestra María Pilar, creo que es la que habla bastante, y la otra maestra Sandra Rodríguez, que habla bastante de la escucha activa, y creo que me parece muy genial estos episodios y esta clase como tal. Y Juliana también, ¿no? Juliana también habla de la escucha. Juliana también. Sí, pero no he hablado aquí de la escucha. Tienes razón, Claudia. Está muy bello. O sea, no sé, hay tantas cosas que decir, de verdad, que tú has recogido, Claudia, y lo mismo, Laura. Primero, como que se hace evidente toda esa teoría de la evaluación, ¿no? Que la evaluación tiene que ser participativa, que tiene que ser en construcción, que la coevaluación, que la heteroevaluación, que la autoevaluación, y toda esa teoría así densa, y uno ve estas actividades que en lo simple está en lo complejo, como el solo hecho de diseñar el mismo instrumento de evaluación, que es la carita, que implica, pues, digamos, una rúbrica, una rúbrica en sí misma, ¿sí? Y como ellos tienen unos criterios, porque tú les das criterio a criterio, ¿cierto? Y entonces ellos ya saben y ya evalúan tres, ya saben en el primero, bueno, ya en el segundo ya saben cómo se evalúa todavía mejor, ¿cierto? Y en el tercero. Entonces ya hay una rúbrica con criterios definidos para saber cómo se evalúa, y además hay unas razones, ¿no? Entonces, cómo los niños hacen la evaluación de sus pares y dan las razones por las cuales le otorgan esa evaluación. Y ahí está la escucha, completamente, porque para poderlo hacer ellos tenían que estar en la escucha que dice Claudia, por supuesto. Entonces se completa el género oral digamos, en todos los elementos, ¿no? Tanto al interior de la entrevista y toda su estructura y lo que implica preguntarle al otro y responderle, hablar y escuchar al otro, y tener ese contacto y demás, ustedes ya señalaron, como luego la evaluación del mismo género a través de este ejercicio, que me resulta bellísimo. Entonces, creo que es muy interesante, muy, muy, muy interesante. Sí, muchas gracias, Juliana. Pues yo creo que este trabajo de autoconfrontación con ellos fue muy, muy genial, muy interesante. Nosotros también estábamos como a la expectativa qué irá a pasar cuando precisamente expongamos cada uno de los videos, exponerlos a ello frente a los demás niños.
Entonces, eso fue muy, muy emotivo y muy bello. Es decir, ay, los niños pensaban, mira, Samara lo hizo de esta manera. Samara le hizo estas y estas preguntas al papá. Ay, no le hice a mi abuelito, por ejemplo, esta pregunta. ¿Cierto? Entonces ellos también como que empiezan a pensar alrededor de cada uno de esos episodios que se muestran de los videos. Entonces hay como también un momento de reflexión alrededor de ello. Entonces ellos ven el video y hay una reflexión alrededor de cómo lo hizo mi compañerito o mi compañerita, cómo fue el comportamiento de ella, ¿no? Cuando estaba cara a cara con su superhéroe o su superheroína. Entonces eso fue muy muy importante en todo este recorrido y en todo este trabajo. Lo que acotaba también Juliana es muy claro. Creo que eso también yo lo observé muy bien, las posturas, los gestos, la articulación, el tono, la vocalización. Y poniendo que ahorita Julián hablaba un poco del video de Samuel, claro, muy notorio es el video, por ejemplo, de Samara al video de Samuel, donde Samara está frente a frente con el papá, lo están mirando a la cara. Hay unos gestos también, hay unas posturas corporales ahí a lo que hizo Samuel, que estaba de lado, ¿cierto? Estaba preguntando acá. También se veía como que Samuel no tuvo como una preparación previa para hacer la realización del video. Y eso fue también una de las cosas en las que nosotros fuimos muy enfáticos, ¿cierto? Ustedes tienen que tener una preparación, pensar muy bien qué es lo que voy a preguntar, ¿cierto? Para que a la hora de grabar el video, porque grabar no es fácil, ¿cierto? Y si es difícil para nosotros poner la cámara, el niño ya sabe que está la cámara ahí. Entonces eso fue un trabajo también complejo alrededor de ello. Y sí, con lo que dice Laura también, eso me desajustó un poco también cuando Samuel me preguntó, es que no escuché. Yo, no. Entonces, ¿qué escuchaste? ¿Qué alcanzaste a escuchar? Nada. Porque si él me dice, alcancé a escuchar esto, ahí yo me pego como para, mira Samuel, es que esto pasó, esto y esto y esto. Pero sí, y también Laura, bueno, tiene razón al respecto. No, el internet de su casa está muy malo, mire a ver qué puede hacer. Entonces, sí, ser muy cuidadosos con eso. No, de pronto es la plataforma, esta plataforma a veces es muy pesada y a veces como que le cuesta. Entonces, ese tipo de cosas también como que hay que manejarlas también con mucho tacto ahí. Y ya, no, pues básicamente sería eso, pues de igual manera es una actividad en la cual nos toca estar muy alertas, es decir, esta actividad, sí, nosotros como profes nos toca estar como muy alerta a qué es lo que está pasando, qué están preguntando, qué están mostrando ellos en cámara también, como para nosotros estar... bueno, ¿tú por qué estás mostrando esta lámina o esta carita? Y también algo que ya se me estaba olvidando era alrededor cuando ellos muestran la carita, ¿cierto? Como hacer ese énfasis, ¿no? En, bueno, ¿por qué la carita? El por qué estás mostrando eso. ¿Por qué estás mostrando esa carita? ¿Qué fue lo que ella dijo o qué fue lo que el papá respondió? ¿Sí? Entonces, como que también eso da pie a conocerlos un poco mejor alrededor de la escucha, de lo que estábamos ya hablando ahorita anteriormente. ¿Vale? De acuerdo. Hay una cosita pequeñita que quería decir y es con respecto a la ética.
ahí está muy presente la ética del cuidado, tanto de que se forman los niños cuando tienen que evaluar al otro, porque es con ese cuidado, ¿no? El cuidado de evaluar el trabajo del otro. Eh, y la ética tuya, ¿cierto? Que muy bien resaltó Laura y que me hace pensar en mi propia ética con eso que ella dijo. Yo dije, uy, porque esto sí que es autoconfrontación. O sea, tú estás mostrando esto y yo digo, uy, y los grandes, o sea, porque sean grandes no quiere decir que uno resulte diciendo, no, es que su internet, es que usted no sé qué, no. Yo todo el tiempo estoy pensando en esto que ustedes están diciendo y, uy, y lo que decía la profe Claudia, a mí cómo me conmueve, o sea, vi eso y de verdad que tenía la lágrima acá, ¿no? O sea, como, qué cosa tan hermosa, es muy conmovedor y creo que es cierto, eso es muy significativo. Entonces ahí está presente la ética y el cuidado en la familia, ¿no? Cómo se preguntan, cómo se tratan, cómo se responden en las entrevistas, la ética con respecto a la evaluación, cómo es que se debe hacer una evaluación, decirle a alguien que le hizo falta algo, pero no por él, sino porque le faltó esforzarse en el trabajo, de pronto, sin juzgarlo, sin señalarlo, ¿sí? Eso también está presente y creo que en la didáctica eso es de lo más importante en el trabajo con cualquier persona, sea niño o adulto. Entonces lo resalto también, me parece fundamental. Total, y creo yo que acá podemos evidenciar aún más lo que mencionábamos anteriormente de tener una opinión con argumentos, que no sea solo porque ellos pusieron feliz, pues yo pongo feliz, pero no sé de qué se trata, ¿sí? Sino que si a mí me preguntan, bueno, ¿y cómo se despidió? De pronto yo no me acuerdo, pero sí sé que la gente normalmente dice gracias, ¿sí? Entonces yo tengo un argumento y puedo decir, por eso puse esta. Entonces, eso también es importante porque ellos, o sea, también los estamos formando como seres críticos, que no es solamente absorbes y que pase lo que tenga que pasar, sino que puedes decir, me gusta, no me gusta, evidencié esto y está bien por esto o está mal por esto. Importante eso también. Bien. Bueno, los siguientes dos episodios son las otras dos entrevistas con su calificación. Entonces, ¿les parece si las vemos? También como esta o como prefieren que hagamos. Yo sugiero ver una sola, la del chico, la de Samuel. La de Vale. Samuel, ¿puede Sí, ser? porque la de Liam es divina, o sea, es como perfecta. Sí. Yo también, ay, tan lindo, me abraza. Listo, vamos a ver la de Samuel, que es la que va un poquito más diferente. Muy bien. Sara Polanía, prendes la cámara, mi amor. ¿Ya lo están viendo? ¿Me confirman? Sí. Listo, vamos a escucharlo. Atentos, por favor. Hola, profe, muy buenas noches. Yo me llamo Samuel Monroy y también vamos a entrevistar a mi tía. Buenas noches. ¿Cuánta edad tienes? Tengo 22 años. ¿Qué haces en tus tiempos? Me gusta leer, también me gusta maquillarme y salir con mis amigos. Y salir al parque contigo y con las perritas. ¿Y cuál es tu casa favorita? La casa donde vivimos todos. Sí, y también. ¿Y cuál es tu bebida favorita? Me gusta la limonada, todos los jugos naturales, la gaseosa. ¿Cuál es tu comida favorita? Me gusta el ceviche, el sushi, la paella, todo lo que tenga que ver con pescado. Con pescado y qué rico. ¿Cuál color te Me gusta el negro, porque es ¿Cuál? muy linda en la ropa. ¿Cuál, ¿Cuál parte de la casa te gusta? ¿Dónde están tus pececitos? ¿Mis peces? ¿Cuál
¿Cuál jardín te gusta más? Nuestro jardín es que tú sembraste flores y matas y que tú lo cuidas mucho. ¿Cuál es tu familia favorita? Toda mi familia me quiere mucho. Todos tus hermanos, tus abuelos, tus papás. Sí, todas me quieren. ¿Y cuál es tu árbol favorito? El pino. ¿Pino? ¿Cuál es la mata que yo sembré? La de lentejas. ¿Y cómo se llama? ¿Lentejas? ¿Lentejas? ¿Y ya? Chao, tía, ya los veo. Chao, gracias por tu entrevista. Bueno, chao, tía. Muy bien. Es muy chistosa, pero divino. A mí en verdad me encantó. Hermoso. Sí, y él ahí siento yo que toda su entrevista va muy enfocada a sus propios intereses, ¿no? Por lo que ella le decía, lo que tú sembraste y cuál es tu árbol y cuál es tu mata y cómo se llama. Él está desinteresado en eso, a él lo demás, pues que coma, que tome o no tome gaseosa, X, pero Sí. con la familia y con todo el tema, él está muy enfocado. Y sí, Mira la pregunta que hace con respecto a la familia, ¿no? ¿Cuál es tu familia preferida? Entonces ella me dice, pues todos. Y él, todos, tus abuelos, tus papás, o sea, ellos ya tienen como esa connotación de que sí, somos una familia, pero dentro de esa familia hay como una subfamilia. De pronto esa era la respuesta que él esperaba, ¿no? De pronto mi hermano o mi tío, pero mi cuando él, sobrino. exacto, cuando él dice, ella le dice, toda la familia, tus abuelos, tus papás, todos, como Él seguramente ya entiende que no todos son sus favoritos. exacto, como para él no es lógico que- esa capacidad de él también de contraargumentar, ¿no? Ya Sí. a pesar de esa edad que él tiene, espere un momentico, como bueno, y esa conversación que se da ahí entre ellos en cada una de las preguntas, ¿no? O sea, él como que, a pesar de que de pronto hay ruidos atrás, pero se ve como esa disposición, ¿no? La tía, de pronto, el solo hecho de estar preparando ese tiempito, eso para mí es muy importante, ¿no? Y sí, te hace reír, pero él, a pesar de que de pronto mira para otros lados y eso, pero está concentrado en lo que está haciendo y contraargumenta, ¿no? Me parece muy genial. ¿Sabes que este video tiene algo muy, yo creo que es importante la genialidad de este chico, porque él no tiene nada preparado. Bueno, primero el contexto en el que están es como una cafetería, o sea, ahí no hay, o sea, ahí no, él no preparó nada, pero él es muy hábil, o sea, para preguntar fue muy hábil porque ni siquiera repitió pregunta, ¿cierto? Y él en su movimiento corporal, ¿cierto? Como que fue un resguardo y esto como que le ayudaba como a pensar, como que muestra a ver qué más pregunto, él mira a los lados, ¿cierto? Y hace como una asociación, él como que asocia una pregunta como para convertirla en otra pregunta, ¿cierto? Y lo que también enumera Claudia de lo de la familia. Ella le responde y él le dice, ¿pero toda? O sea, ¿quién es? Entonces eso como que lo rescato mucho, es decir, me pareció genial este niño en ese sentido de tan recursivo, tan, sí, como, sí, en cuestión de su postura de preguntar, es decir, de sacar preguntas como de un sombrero. Tal cual, cuando le pregunta, ¿y yo qué mata sembré? Claro, ya que estamos hablando de naturaleza, pues diga qué fue lo que yo hice. Y también como él empieza a preguntar por elementos externos que no se encuentran dentro de su conversación, ¿sí? Que no es como, ¿y tú cómo te llamas? ¿Y a ti qué te gusta? No, sino, bueno, ¿y yo qué hice?
y que ella le responda y él, ¿y cómo se llama? Es lo que nosotros hacemos para corchar. Entonces él, sin ningún tipo de intención, buscó también como ir más allá de la información que ella le podía brindar. Y ella estaba, pues lentejas, ¿sí? Para ella es lógico porque es una mata de lentejas, pero que él también se haya preocupado por ese otro elemento. O sea, aparte de que pensó en la mata, pensó también en qué puedo preguntar sobre lo que ya pregunté, ¿sí? Entonces, qué chévere. Y creo que también es importante resaltar las respuestas de ella, porque ella en todas las lo incluye a él. ¿Sí? Es como, a mí me gusta esto y esto, pero cuando estoy contigo también me gusta. ¿Y cuál es tu lugar favorito? ¿Dónde están tus peces? ¿Sí? Entonces creo que también lo hace sentir importante dentro de la entrevista, que no es solamente, bueno, yo soy el importante porque me están preguntando, sino que en todo el contexto que él le plantea, ella lo va metiendo a él. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es tu jardín favorito? En el que tú plantaste las matas y las flores, tú. ¿Sí? Entonces, me parece importante también para lo mismo que hablábamos anteriormente de reforzar todo lo de qué tan importantes son y como desde el amor y desde el cariño, ¿no? Y ya. Mira que, aunque supuestamente no la tenía preparada, ¿cierto? Tenía interiorizada la estructura, porque además te saludó como presentador de televisión, ¿no? Y eso tú lo dijiste también en la evaluación, ¿no? Pero mira, él me saludó a mí, te saludó a ti y luego saludó a la tía. Y después, bueno, ya hace todas las preguntas y luego cierra con, con el chao, que también ella lo introduce allí. Pero él ya tenía la estructura de la entrevista, aunque sí, no lo hizo tan preparado y tan juicioso como los dos anteriores, ¿no? Pero ya lo puede hacer bien, ya lo incorporó, ya lo puede hacer, ¿sí? Entonces, creo que eso también muestra el aprendizaje, ¿no? De todo este recorrido. Pasa como cuando uno también escribe y tú envías tu escrito y te hacen una reescritura, ¿no? Creo que no sé si se podría haber realizado también esa retroalimentación ya, bueno, muy particular o muy grupal, porque a veces pasa, ¿no? Que de pronto nosotros a nuestros estudiantes les dejamos una tarea, dos tareas, pero a veces se nos pasa también hacerle como esa retroalimentación. Realmente, mira, de pronto acá los niños hicieron una pequeña evaluación, ¿no? Pero de pronto si hay un poco más de tiempo o algo, poderlo, o no sé si de pronto Juan lo pudo hacer, bueno, mira, ¿qué te pudo haber faltado? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos cambiar? Esa retroalimentación que a veces a nuestros estudiantes les hace falta. Y pues, por ejemplo, en nuestro caso también con la escritura, ¿no? Cuando uno hace un texto y uno cree que, no, pues ya ese texto está 100% bien y resulta que no, que definitivamente falta una reescritura. Entonces creo que en estos procesos de lenguaje es importante esas retroalimentaciones, ¿no? De acuerdo, completamente. Pues, yo creo que no alcanzamos a hacer otro, ¿cierto? Pues alcanzamos a ver la calificación que le dieron. Sí. O alcanzamos a ver el de Samuel. Ah, no, mentiras, el de Liam, porque él es Samuel. El de Liam, sí. Sí, el de la abuelita. Entonces, si quieren, podemos ver solo la entrevista de Liam o podemos ver la calificación que le dieron aquí a él. Ustedes me dirán. Lo que ustedes consideren. Lo que diga Claudia. La entrevista. Ay, linda, ¿cierto? Y ¿se acuerdan que yo les conté la última vez que yo vivo con mi abuelita? Ay, no, yo la miraba y yo quisiera entrevistarla también. Listo, vamos entonces para la de él. Listo, gracias Mati. Entonces vamos a escucharlo. Atentos a todo lo que vimos con Samara. ¿Listo? Lo vamos a ver con Liam. Entonces, atentos. El saludo, el planteo de preguntas, el que se le entienda muy bien, ¿cierto?
todo lo que dice Liam y también la despedida. Entonces vamos a ver cómo nos va. Buenas tardes, estamos aquí con la superabuela Marta Isabel Coronado. Ok, superabuela Marta Isabel Coronado, ¿cuál es tu superpoder? Muy buenas tardes a todos. Mi gran superpoder, me encanta la cocina. Prepararles cosas ricas con mucho amor y colocarles ese toque mágico para el agrado y el paladar de mis nietos. Otra pregunta. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Bueno, en mis tiempos libres, como toda buena abuela, pues me gusta ver mi telenovela, escuchar música romántica, ver mis programas favoritos y descansar. Ok. ¿Cuál era tu juego favorito cuando eras de niña? Bueno, en la época en que yo era una niña, se jugaba la golosa, se jugaba trompo, se llevaba la cometa, jugábamos con muñequitos, y ese era el juego que más me agradaba, y en especial ver los mundiales de fútbol, como buena colombiana que soy. Ok. Superabuela Marta Isabel Coronado, la vemos para después. Chao. Chao. Mi amor, te amo. Gracias, mi amor. Dios te bendiga. A ti también. Gracias. Muy bien. Divino, en serio, a mí me dan ganas de llorar como, lo quiero para mí. Ah. No, hermoso. Tanto Sí, el niño como la abuelita, ¿no? O sea, ahí se da uno cuenta que la familia es muy importante en estos procesos, ¿no? O sea, la espontaneidad también de la abuelita, tanto las palabras como su lenguaje corporal, cuando le dice ese toque especial, y el niño también esa apropiación, ¿no? Y todo el tiempo dice el nombre completo de la superabuela, la superabuelita. Algo que para que tengan en cuenta y que le da más plus al video es de que Liam desde el año pasado siempre se le ha tenido dificultades en cuestión de la dicción, ¿listo? Y él durante, o sea, desde el año pasado hasta hoy es un avance impresionante en su lenguaje. Entonces, eso inclusive fue conversación con algunos profes, ¿cierto? Ese avance tan notorio de Liam en cuestión de su lenguaje, ya hay algunas articulaciones que las ha, mejor dicho, mejorado bastante, ¿sí? Se le dificulta un poco la R aún cuando él pronuncia el coronado. Entonces, eso es algo que le da un plus y creo que es un esfuerzo muy grande el que Liam hizo. Y también se nota mucho como esa puesta en escena de él porque se toma un rol como de presentador, tal cual como le decía Juliana en el anterior video. ¿Sí? Estamos en estos momentos con mi abuela, Marta Isabel Coronado. Abuela, te voy a preguntar. Entonces, eso es algo también que es muy bonito del video. Total, y lo que tú mencionas del lenguaje sí se le nota y me encanta que hace el esfuerzo, ¿sí? Que no es como, bueno, ya como salió, sino que él sabe que tiene que esforzarse para que le salga bien el coronado, ¿sí? Entonces lo hace y le cuesta, pero lo sacó adelante, entonces es muy, muy interesante. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo él encima de la hoja y él va leyendo y le va preguntando y todo el tema. Sin embargo, yo siento que a pesar que esta estuvo más preparada, Samuel le prestó más atención a las respuestas que estaba dando su entrevistada, ¿no? Él le prestaba atención y tuvo como un poco más de análisis. En cambio acá, Liam está como, así, bueno, siguiente pregunta, porque él está metido en las preguntas que es el rol que él tiene asignado, ¿no? Entonces siento que ahí también podemos ver que de pronto sí debían prepararlo, pero de pronto también era bueno improvisar un poco,
¿sí? Que tuvieran como abierta la puerta al error y al análisis y a tener que escuchar para poder seguir preguntando. Entonces creo que también es un ejercicio que tiene que estar abierto y es el hecho de, bueno, ahora tú eres tal, pregúntale y que todo fluya, ¿no? Que nazca un poco más natural. De acuerdo. Sí, se nota aquí que hay varios videos antes, o que por lo menos hubo un ensayo, no sé si lo habrán grabado varias veces o no, pero que sí hubo un ensayo con la abuelita, ¿cierto? Las preguntas que le iba a hacer, las tenía también escritas, ¿sí? Y él no sé qué tanto tenga incorporado ya si ya sabe leer o no, pero hacía tal cual como si, está ya, entonces sigamos con la siguiente, sigamos con la siguiente. Entonces ahí creo que no sé si está ya incorporada la escritura o no, pero por lo menos allí aparece una oralidad que está puesta como con base en algo que él ya había escrito o en algo que él ya sabía que le iba a preguntar y que estaba escrito. Entonces es una oralidad a partir de la escritura. En cambio, en el otro, en el de Samuel, no, es oralidad, no está basada en la escritura antes, él no antes no se puso a escribir las preguntas, sino que las hizo así directamente. Entonces, claro, en eso hay una diferencia importante como lo que ha comentado Laura. Pero es valioso, ¿no? Ambos son valiosos porque aportan diferentes cosas, ¿no? Diferentes procesos. Eso es algo que me causó curiosidad también en Liam y se me olvidó preguntarle qué tenía en la hoja, porque no sé si él tenía, las preguntas formuladas, ¿cierto? O él tenía algún gráfico, algún dibujo, algo, algún código que él recuerde y diga, sigue tal pregunta. Y eso es algo que, y viendo el video, sí me faltó preguntarle, ¿qué tenías en la hoja? O envíame una foto de esa hoja para yo conocer cómo era como el derrotero de él. Él estaba pensando de esta y esta manera. Eso fue algo que se pasó y creo que si hubiera obtenido hubiera sido muy valioso. Y claro, claro, Julián, coincido con Julián y con Laura al respecto de que sí, hay que dejar algo como, y eso es como a la improvisación, es decir, eso es algo que yo esperaba, es decir, yo nunca les dije nada alrededor de, bueno, si hay una estructura en cuestión de inicio, el desarrollo de las preguntas y una despedida, listo, ustedes miren a ver cómo lo hacen. Pero sí esperaba como esa parte como más analítica. Obviamente sí se ve, sí es clara, pero ya con base en lo que ya estaba hablando Laura alrededor de que, bueno, en el video de Samuel sí se evidencia un poco más eso, ¿cierto? El de hacer esa como contrapregunta, bueno, en fin, o analizar un poco más la respuesta alrededor y puedo preguntar esto, ¿cierto? Y eso se dio fue precisamente eh, porque Samuel de pronto no, no tenía una organización mental alrededor de cada una de sus preguntas, ¿cierto? Es decir, una estructura, ¿cierto? Pero entonces ahí era donde precisamente se evidenciaba ese análisis. Bueno, pregunto esto, voy a como a irme por otros caminos a ver qué sucede, a ver qué puede suceder con la entrevista. Entonces eso también es muy valioso y eso da pie también como para pensarnos que cómo se podría... Obviamente hay bondades en el ejercicio, ¿cierto? Pero también hay ciertas dificultades. Es decir, hay cosas que costaron demasiado, demasiado, y eso precisamente es lo que, claro, nos da a pensar, si hubiera hecho de esta manera o de esta manera, bueno, pudo haber de pronto salido con más éxito esto, bueno, en fin. Entonces, eso es precisamente alrededor de lo que comentaba Laura y Juliana, que me hizo pensar un poco.
No, sí, yo creo que está bien, no es que se deba hacer de esta o de cual forma, sino que cada uno tiene un proceso distinto de asimilación, ¿cierto? Y como por ejemplo Liam venía con dificultades de lenguaje, esto es lo que él necesitaba, perfecto. Él no se puede poner a improvisar porque si tiene dificultades, lo que hizo fue excelente, o sea, superior, ¿sí? En cambio el otro de pronto no viene de esas dificultades, ¿no? Y entonces pues lo hace ya con otro proceso distinto del que viene el otro niño. Entonces, pero ambos han incorporado lo que se les ha pedido, ambos han incorporado y han aprendido cómo se hace. ¿Sí? Y ahí ya viene es la diferencia de los aprendizajes, eh, los, eh, los momentos, bueno, digamos, en lo que ellos más hacen énfasis, lo que mejor incorporaron cada uno de acuerdo con su propio proceso, su ritmo de aprendizaje, etcétera. Entonces ahí ya se ven son esas diferencias, pero creo que está muy bien pensado, muy bien planeado, toda la secuencia, desde el primer taller hasta donde hemos visto, o sea, y seguramente hasta el último, ¿sí? Todo está muy bien planeado, muy bien pensado, y tanto así que se puede hacer una trazabilidad entre los tres y mirar cómo se fue evolucionando, cómo se fue transformando, cómo también ustedes hicieron las adaptaciones pertinentes, ¿sí? Y tú decías algo muy importante al principio de esta conversación, hablabas de la improvisación, y la improvisación en música, la improvisación en danza, la improvisación en televisión, cuando uno hace una entrevista, la improvisación solamente se puede hacer si hay conocimiento. Una buena improvisación y el maestro es el profesor, es que nosotros no le damos la importancia a la improvisación, a esa capacidad que tienen los profesores, las maestras, los maestros de adaptar la situación, transformarla, de cuando se presenta un problema, darle la vuelta y sacarle el mejor provecho. Eso no se había planeado, eso no estaba previsto, eso es muy valioso y solamente se puede hacer cuando hay planeación. Porque uno ya sabe para dónde va, qué es lo que quiso hacer, y entonces hace tal o cual adaptación. Entonces yo no creo que sea algo negativo, sino todo lo contrario. Yo creo que en la improvisación, tanto en el conocimiento como tal, como en lo que se realiza en la didáctica, creo que es uno de los componentes didácticos también importantes que aparecen ahí. Eso es lo que quería decir para mis conclusiones. Qué pena que me les adelanté tomando la palabra en vez de ser la última, pero antes de que se me olvidara. Muy mal, no mentiras. Exacto, yo quería también aclararte eso y cuando mencionaba lo de la improvisación, me refería a que nos abre más puertas, ¿sí? Que nos abre otros ejercicios y qué nutritivo es tener dos casos diferentes, donde se evidencian dos cosas diferentes, tal vez podemos empezar a identificar las necesidades de nuestros chicos, sus intereses, y de acuerdo a eso y a la manera en la que se desenvuelven en cada tipo de ejercicio, poderles plantear y seguir en el camino, ¿sí? Entonces creo que eso es lo que realmente permite esta autoconfrontación y es ver la diferencia y cómo actúo con respecto a esas dos diferencias y a las habilidades y organización que cada uno tuvo. Y yo. Sí, yo también ya como para concluir, creo que estos espacios de confrontación con lo que nos presentó y nos compartió Juan y Laura es un aprendizaje para todos, ¿no? Para nuestras propias prácticas, para nuestros propios trabajos en el aula, en este momento desde la virtualidad o la presencialidad. Pero es un espacio que nos permite abrir la mente, abrir espacios, transformar y sobre todo pues pensar en nuestros estudiantes, ¿no? Pensar en ese saber que yo les estoy dando a mis estudiantes y cómo ese saber les sirve para la vida. Entonces creo que estas confrontaciones que hemos tenido, estos espacios de diálogo, de intercambio, pues nos ayudan muchísimo a todos para pensarnos no solamente como docentes, sino también como seres humanos que somos. Entonces agradecerte mucho, Juan,
por esa disponibilidad, por compartir eso para nosotras y todo el aprendizaje que nos has dado y nos has brindado. Entonces, aplausos. No, muchas gracias, muchas gracias. No, yo el que tengo que agradecer soy yo. Pues muchas gracias a Juliana por brindarnos todos esos aportes con el saber que tiene Juliana y todo, y obviamente la disposición a Claudia también por acompañarnos, por esos comentarios también tan acertados y demás. Y a Laura especialmente, porque creo que Laura hizo un trabajo muy bueno en la selección de esos recortes. Creo que Laura fue muy analítica. Por eso también se dio la discusión en cada uno de los talleres, precisamente porque Laura fue muy cuidadosa en seleccionar cada uno de esos recortes de clase. Entonces quiero felicitarla a ella. También por ese trabajo, y que no es fácil, es decir, hacer un trabajo de transcripción es muy complejo, y creo que fue muy metódica, creo que fue muy detallista en cada aspecto, y eso de verdad te lo abono notablemente, Laura. Ay, muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirme este espacio también, porque al ser docente en formación, pues uno dice como, ay, yo quiero ser como ellos. De verdad, o sea, no les miento, en verdad, es como yo quisiera seguir en este proceso porque aprendo muchas cosas. Posiblemente hace poco tenía una conversación con una amiga y decíamos como en la universidad sí hemos aprendido, pero en el aula es donde en verdad se aprende. Y en espacios como este, donde tú, lo que decía Juliana ahorita de, yo estaba pensando a cuántos de mis estudiantes he hecho sentir culpables, ¿sí? Y ahí es donde uno aprende y empieza a formarse una y otra vez y a autodiseñarse de nuevo. Entonces, en verdad, muchísimas gracias por su conocimiento, por lo que hablan, por todo lo que expresan, porque me están nutriendo y me están dando un ejemplo muy chévere por el que me gustaría seguir caminando. Entonces, muchas gracias, en verdad. Muchas gracias, de verdad. He aprendido muchísimo con ustedes. Como siempre, cada vez quedo más admirada y más admirada de nuestros profes que trabajan con la primera infancia, y ya casi estoy preparada para poder estar con primera infancia. Creo que es lo más difícil, creo que es lo más difícil, y lo que generalmente se cree que no se valora es lo que se debe valorar. Todo el conocimiento, toda la planeación, toda la teoría que uno tiene que tener para convertirla a los niños, creo que es muy complejo. Creo que es muy complejo lograr pues todas esas transformaciones en los pequeños, aunque ellos siempre están dispuestos y demás, pero creo que es muy exigente para los maestros. Y ese es un ejercicio que si un profe puede desempeñarse en un nivel de infancia, puede con cualquier otro nivel. Eso es lo que yo creo. Entonces, pues toda mi admiración, de verdad, mi admiración infinita, porque pues es muy difícil. Y ustedes pues muestran cómo lo van haciendo. Eso no tiene, pues es muy valioso, es muy valioso, y creo que salieron muchas cosas para analizar para la investigación. Creo que es supremamente rico, valioso, y bueno, yo espero con ansias los resultados de todo lo que salió aquí. Gracias por estos encuentros, y me alegra haberlos conocido a todos. Gracias, Laura. Gracias, Juliana. Muchísimas gracias de verdad por su disposición, por todo. Creo que somos la única comunidad que terminó. Sí, muy juiciosos. Yo sí creo, porque mis compañeras de semillero escribieron hace poco en el grupo como no, pero es que no han realizado ninguna autoconfrontación, si vamos a trabajar semillero este semestre, o sea, como que las otras comunidades, no sé, de verdad, no sé. Están rezagadas, están lentas. Sí, eso dijeron ellas. Ay, sí, nos apasionamos, es que ustedes nos apasionaron por todo lo que hacen. Ay, es que es lindo. No, Juliana, a ti que por la disposición y por ser tan activa, es decir, fuiste de verdad que sí.
Además que Felicitaciones. fueron confrontaciones muy bonitas, ¿no? De la semana pasada yo estaba pensando, ¿y cuándo tendremos la otra confrontación? Bueno, pues llegó el correo. Y, Entonces es un espacio muy enriquecedor. y Estaba de verdad, calculando que Laura pudiera, porque yo sé lo que es transcribir. Sí. Entonces dije, uy, debe estar, pero hasta aquí de trabajo. Ay, ¿cuándo será? Y yo, ay, que todavía no sea. Pero bueno, nos salió muy bien todo. Salió Sí, muy bien, muchísimas felicitaciones. Entonces, bueno, que tengan una feliz tarde y nos vemos en el transcurso de toda esta investigación. Que esto Ajá. está muy Vale. interesante. Vale, Un Juliana, abrazo. muchas gracias. un abrazo grande para todas. Gracias. Que Chao. Feliz fin de semana. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias.